8 de la mañana con 10 minutos, nos acompaña ya el legislador Esteban Melo de la bancada de la Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión de Fiscalización, pero además de eso, representante de los ecuatorianos migrantes en el extranjero. Les califica y qué sanciones debería tener esta campaña sucia utilizando a ciudadanos refugiados venezolanos en nuestro país en condiciones de vulnerabilidad dentro de la campaña electoral de cara a la segunda vuelta por parte del movimiento Creo. Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Alexis, muy buenos días, Vicenia, buenos días a todos y a todas los que me están mirando a través de Pichincha Comunicaciones. Bueno, pues simplemente decirles que se muestra la miseria humana, el momento en el cual se aprovechan de una situación de pobreza. Si así son como candidatos, imagínense cómo será en el gobierno, la utilización de las personas y de una situación de vulnerabilidad. Simplemente describe de lo que son capaces de ser simplemente por pretender tomar el poder. Todos los ecuatorianos deberíamos rechazar este abuso a través del dinero que se termina haciendo de personas que están pasando una situación de necesidad. Si lo que quieren es transformar el país, no deberían utilizar precisamente estos dramas personales. Esas personas, mi solidaridad, esas personas que han sido utilizadas, porque entiendo que producto de una necesidad se han terminado prestando para una campaña sucia. Y decirles a los ecuatorianos que durante años estuvieron diciendo que nos podíamos convertir como Venezuela, y bueno, pues ellos nos terminaron convirtiendo como Colombia. Veamos los datos que tenemos en este momento en el país. Por un lado están los vacunados VIP, entre los que están los miembros o gente cercana al movimiento Creo, al señor Lazo, donde está el señor Durán Barba, vacunado con el dinero de todos los ecuatorianos, que le quitó el lugar a un adulto mayor y a una persona que de verdad se encuentra en vulnerabilidad, que podría ser el padre, la madre de cualquiera de nosotros, el hermano, el hijo, que estando necesitado de la vacuna, simplemente lo pusieron en riesgo para poder compartir con los amiguitos del señor Lazo. Y aquel medio de comunicación que publicó la lista de los vacunados VIP, preguntarles también por qué tacharon otros nombres o redes sociales y empiezan a sonar otros nombres que estarían vinculados a la campaña del señor Lazo. Increíble lo que son capaces de hacer y cómo se han olvidado de los ecuatorianos. Simplemente decirles miserables. Asambleísta Melo, ¿cómo cree usted que se va a desarrollar lo que falta, esta recta final que falta en la campaña electoral? Los ataques en contra de la candidatura del señor Arauz han sido impresionantes, al punto que esto puede afectar, ¿usted cree, la parte del electorado indeciso, que se puede posiblemente creer lo que dicen en redes sociales la campaña del señor Lazo en contra del señor Arauz? Mire, yo soy jefe, aparte de asambleísta, de representante de los migrantes, soy jefe de campaña en Europa. Y bueno, pues lo que estamos viendo es que por parte de la candidatura del señor Lazo están tan desesperados y saben que tienen un candidato tan malo y que es mala persona y que los ecuatorianos saben que es el peor candidato que podrían tener porque ha demostrado su maldad, su capaz de utilizar a la gente. Bueno, pues lo que están buscando es dañar al otro candidato, la imagen de un hombre joven, preparado, con altísima formación y con grandes valores ecuatorianos. Entonces lo que veremos es campañas en las cuales no proponen absolutamente nada, sino que intentan desprestigiar al otro candidato. Lo vimos con las supuestas mentiras del señor Lazo, donde estaba tan concentrado en eso que ante una pregunta muy sencilla que cualquier persona con principios respondería inmediatamente, cuando le dieron a escoger entre su banco y el país, él no pudo responder porque evidentemente subjetivamente estaba pensando en su banco. Lo que veremos es un conjunto de mentiras y de intentos desesperados para afectar el proceso electoral. Tenemos que estar muy atentos también a lo que pasa en las urnas. Nosotros desde la Jefatura de Campaña de Europa, desde la Unión por la Esperanza, ya hemos empezado acciones legales porque hemos detectado movimientos extraños en los distintos consulados, donde de repente empieza a aparecer personal contratado en los consulados que no estaba y que vienen justo para la etapa de elecciones. Decirles a ellos que no intenten ninguna tontería. Nosotros ya hemos iniciado procesos con carácter electoral y penal para quienes intentaron afectar las elecciones en la primera vuelta y que no vamos a dudar que si cualquier funcionario público pretende violentar la Constitución y la ley, actuar de forma diligente y contundente en contra de ellos. A los ecuatorianos, decirles que comparen las propuestas,
se comparen quienes hemos dado esperanza, lucha y hemos enfrentado al peor gobierno de la historia, que somos los de la lista 1-5, los de Rafael Correa, los de Andrés Arauz, los que queremos sembrar esperanza en el país de reconciliación. Y del otro lado, lo que tiene es una campaña llena de mentiras con el peor candidato posible. Asambleísta, con respecto a esta campaña sucia y la utilización de estos ciudadanos refugiados venezolanos de nuestro país, además en condiciones de vulnerabilidad, el movimiento, creo, y los cercanos a Lazo trataron como de darle vuelta al relato, ¿no? Y decir, esta es campaña sucia de la otra candidatura y tales. Pero resulta que sus propios aliados regionales les terminan haciendo harakiri, ¿no? Y en horas de la noche del pasado martes, Álvaro Uribe Vélez, que es quizás uno de los referentes y de los representantes regionales de la derecha más reaccionaria y radical, sube esas fotografías nuevamente con el famoso mensaje del vota bien. ¿Qué decir de eso también? Bueno, pues decir que también depende quién te apoye y cuál es la fuente. Que Álvaro Uribe, uno de los posibles mayores criminales de la historia colombiana, apoya a Guillermo Lazo, simplemente dice qué es lo que puede estar pasando ante un gobierno de Lazo. El gobierno de Álvaro Uribe tiene muchísimos casos de falsos positivos, donde directamente asesinaban a campesinos para justificar que había una supuesta lucha contra la guerrilla. Y Álvaro Uribe, que maneja el grupo Caracol y que genera un conjunto de noticias falsas, simplemente pues nos está diciendo de lo que son capaces de llegar. Mira, Alexis, recientemente, durante esta semana, y Licenia, están buscando generar un relato, están buscando generar el relato de que ellos están mejor en las encuestas. Eso es completamente falso. De 7 encuestadoras serias que han llevado adelante distintos procesos de investigación, 6 le dan la victoria a Andrés Arauz y la otra determina un empate técnico. Entonces, ante eso, ellos están buscando generar el relato para intentar fraguar algo ante el Consejo Nacional Electoral. Esperemos que la objetividad del Consejo Nacional Electoral se lleve a cabo. Esperemos que se respete el mandato popular. Ya tuvimos resultados del pasado 7 de febrero. Y en el 7 de febrero los ecuatorianos lo que dijeron es que quieren un gobierno progresista. Miren la Asamblea Nacional, los resultados, independientemente de las bancadas. Yo pertenezco a la bancada de la Unión por la Esperanza, que es la mayoritaria en este momento en la futura Asamblea Nacional, pero el resto de fuerzas políticas tenían un carácter progresista. Los ecuatorianos lo que quieren son políticas progresistas, legisladores progresistas y ante todo un gobierno progresista, y ese es el de Andrés Arauz, el de la lista 1. Asambleísta Melo, y para evitar que esto suceda, que no les quiten digamos que en las mesas, en el conteo de los votos, lo que ganaron en las urnas, se han preparado para mantener un estricto control electoral que pueda contrastar la información, que pueda demostrar cualquier tipo de irregularidad que se llegase a cometer de ser el caso? Bueno, por un lado estamos haciendo un llamamiento a la población a que se movilice, pese a las dificultades que ha pretendido generar, en nuestro caso en el exterior, la Cancillería, o de la desinformación que se ha generado desde el propio Consejo Nacional Electoral. Llamamos a todos a que vayan a votar. Su voto cuenta. Preferimos que voten por nosotros, evidentemente, pero independientemente por quién voten, vayan a votar. Por otro lado, a toda la ciudadanía le pedimos que proteja el voto. Y nosotros hemos preparado un amplio dispositivo de control electoral mucho más fuerte y mucho más contundente y más preparado que en la primera vuelta. Nosotros en Europa prácticamente vamos a tener el 100% del control electoral y vamos a disponer a cada uno de nuestros integrantes en función a lo que dictamina la Constitución y la ley, a que lleven los dispositivos necesarios para registro, grabación y para poder in situ poder generar las pruebas necesarias para posibles procesos de carácter jurídico, electoral y penal. No vamos a permitir que le roben la esperanza y el futuro al pueblo ecuatoriano. ¿Ustedes temen, asambleísta Melo, de que a propósito del relato al que se refería, que medios de comunicación, influencers y algunos otros actores de la política y de lo social en el país están tratando de posicionar con respecto de que el candidato Lazo estaría adelante en las encuestas, además basándose en el informe de una sola encuestadora? ¿Es por esto? ¿Porque quieren caotizar o porque quieren generar un encuadre de aquí hasta el 11 de abril para que la gente vaya pensando aquello y después, no sé, promuevan una acusación de supuesto fraude?
y un escenario tipo Bolivia, que era lo que nos planteaba Licenia días atrás el observador David Adler. ¿Ustedes temen de que estén preparando Lazo con su cuarto de guerra, con sus medios de comunicación, con los influencers y sus aliados, un escenario así para caotizar la elección del 11 de abril? Ya caotizaron en su momento la elección del 7 de febrero. Las largas colas, las esperas, la puesta en riesgo de la gente, fue una puesta en escena de un plan maquiavélico para que los ecuatorianos no puedan votar, para violentar la democracia ecuatoriana. Si usted ecuatoriano tuvo que pasar sol, colas, frío, a algunos le llovió encima para poder ir a votar, eso pues es culpa del Consejo Nacional Electoral, un Consejo Nacional Electoral aliado del gobierno de Lenín Moreno y aliado del señor Guillermo Lasso. Son los que controlan el Consejo Nacional Electoral, tienen representantes de su partido político allí. Entonces es más que evidente que esto forma parte de un plan completo donde el gobierno de Lenín Moreno, que es el gobierno de Lasso, simplemente lo que busca es que el pueblo ecuatoriano no recupere la patria y ellos poder seguir eternizándose en el poder, como lo han hecho a través de Moreno, que simplemente fue un PLL del señor Lasso, y ahora pretenden que el propio Lasso asume. Imagínense, ya hemos tenido el gobierno de Lasso, ha sido el gobierno de Moreno. ¿Se imagina lo que será tenerle al señor Lasso ahí en el gobierno, con toda su prepotencia, con toda la maldad que este señor le ha generado al pueblo ecuatoriano? Mire, la economía, sin pandemia, cayó un menos 0,5% en el 2019, y ahí estaba su ministro, el señor Richard Martínez, y del señor Lasso como gestor del Estado ya hemos tenido pruebas. Lo que pasó en la crisis de 1999, cómo intentó meter presos a la gente que reclamaba su sueldo, a los médicos, y cómo agredió y mandó a agredir a adultos mayores que intentaban recuperar su plata cuando él era gobernador del Guayas. Ese es el auténtico señor Lasso, no ese supuesto TikToker con zapatitos rojos de no sé cuántos miles de dólares que pretende conquistar a los jóvenes. A darse cuenta y a votar con conciencia y a votar todo por la lista 1 por Andrés Arauz para presidente. Asambleísta Melo, ¿qué opinión le merece el hecho de que hasta la Asamblea Nacional esté formando parte, en cierta medida, de esta campaña sucia en contra del candidato Arauz, tomando como tema su participación como funcionario público, su trayectoria como funcionario público en el Banco Central del Ecuador? Algo que el candidato desde el principio, desde el debate mismo, no ha negado, porque entre su presentación de su trayectoria y de su currículum estuvo ese dato allí. Él no ha ocultado su paso por el Banco Central del Ecuador. Sin embargo, eso ha sido tomado por la otra candidatura, la del señor Lasso, para empezar esta campaña sucia de desprestigio por el hecho de haber sido funcionario del Banco Central, de que le hayan comprado la renuncia y de haber recibido una indemnización por haberle comprado esa renuncia. Ahora la Asamblea también se presta, y por pedido de uno de los legisladores de Creo se va a pedir la comparecencia o a debatir la posibilidad de que se pida la comparecencia de los funcionarios de las autoridades del Banco Central para que se explique cuál ha sido el paso de una persona, de un servidor público, cuando supongo yo que hay cientos de miles que han tenido ese mismo caso, es decir, que han utilizado un permiso, una licencia sin sueldo para estudiar un posgrado, para estudiar alguna cosa, o que han tenido que cumplir funciones en otras instituciones usando la comisión de servicios. Mire, Licenia, denigrante para ellos que pretendan utilizar una circunstancia de ámbito académico y profesional en contra de una persona, pero también nos dice y nos determina cuáles son sus principios y qué es lo que admiran. A ver, lo que pretenden sancionar es que una persona se haya esforzado y haya salido adelante, y que haya ganado un concurso de méritos, por favor. El mayor mérito que tiene el señor Lasso es haberse casado con una señora y que su cuñado le puso en un banco. Ese es el gran mérito del señor Lasso. Sin embargo, Andrés Arauz ganó un concurso de méritos. Se ha preparado y se ha formado fuertemente. Él es doctorado en economía, magíster en finanzas, experto en economía, habla 4 idiomas. ¿Cuál es la formación del señor Lasso? Es un bachiller, y con el respeto que se merecen los bachilleres de la República, muchas no han estudiado más simplemente porque no han podido. El señor Lasso, todos sabemos que no ha estudiado simplemente porque no le ha dado la gana, porque con toda la plata que tiene, bueno, pues podía haber estudiado, y ahí también se determina qué es lo que le interesa a las personas. Tú tienes un Andrés Arauz con altísimo nivel de formación, que no ha parado de seguir estudiando,
y de haberse seguido enriqueciendo en el ámbito mental y espiritual, en el ámbito académico. Al señor Lasso lo único que le interesó fue enriquecerse económicamente. Qué triste que a una persona lo único que le interesa o que tenga sea plata. Hay muchísimas más cosas que construyen una persona: su integridad, su formación política, su crecimiento espiritual, su preocupación por la familia y por los demás. En el caso del señor Lasso, lo único que le ha interesado ha sido la plata. Asambleísta Melo, y sobre esto, este tema que usted menciona me parece que es fundamental por los intereses que podría tener uno y otro candidato. Nosotros dábamos lectura al inicio de nuestro noticiero de una nota que da cuenta que Guillermo Lasso, después de las reformas de carácter tributario que se aprobaron a partir del terremoto en 2016, él tenía que hacer una contribución a partir de su patrimonio y declaró un patrimonio que no corresponde a la verdad. Hay una diferencia sustancial con respecto de los valores que en realidad tiene el señor como patrimonio y sobre los cuales declaró para pagar ese impuesto en 2016. De acuerdo con documentos del Servicio de Rentas Internas, Lasso declaró un patrimonio de $24.566.000, por lo que pagó una contribución de apenas $221.000. Sin embargo, según el mismo Servicio de Rentas Internas, el candidato registra una fortuna que asciende a $174.292.000, es decir, que hay una diferencia entre lo que realmente tiene y lo que declaró de $144 millones, por lo que debía él contribuir con $1.345.000. Esto por un lado, sumado a las inversiones que tiene en Panamá y otras inversiones que según una publicación efectuada el día de ayer por un centro de investigaciones políticas económicas en los Estados Unidos, tendría una infinidad de inversiones en bienes inmuebles y en otras actividades en la Florida. Un candidato que además dice que va a través de la inversión privada a generar empleo y a reactivar la economía del país. Si no invierte sus propios recursos en su patria, ¿cómo puede ofrecerle esa quimera al resto de ecuatorianos? Pero no solo eso, Alexis, sino que recordemos cuál es el origen de su fortuna. El señor Lasso pretende venderse como un empresario emprendedor, y él mismo ha dicho que él no ha sido empresario, que simplemente ha sido un banquero. ¿Cuál es el origen de la fortuna del señor Lasso? El haber sido cuñado de un banquero y haberse apoderado del banco en el cual él ahora, bueno, pues tiene la mayor parte de su fortuna. Pero por otro lado, también yo como representante de los migrantes, que somos producto de la crisis de 1999, conozco claramente cómo se enriqueció 30 veces más por haberse aprovechado de la desesperación de los ecuatorianos a los cuales les habían congelado los depósitos. Una crisis, por cierto, provocada por el gobierno en el cual él se pertenecía, que era el gobierno del señor Maguad. Eso lo debemos tener clarísimo todos los ecuatorianos. Pero vámonos a lo que hace con los recursos ahora. Primero, su dinero, el origen, estaría manchado del dolor del feriado bancario. Pero por otro lado también lo que tenemos es que ¿qué hace con los recursos? Él habla del Ecuador, sin embargo tiene sus recursos fuera. La única forma de proteger de forma auténtica la dolarización y de generar empleo en el país es teniendo los dólares en la economía ecuatoriana. Sin embargo, ellos lo que hacen es sacarlo. Hablan muchas veces de quitar el impuesto a la salida del país. Ecuatorianos, los ecuatorianos normales no pagamos impuesto a la salida de divisas, porque usted puede mandar hasta $1,000 y esté exento de pagar el impuesto a la salida de divisas. Aquellos que envían millones de dólares fuera, haciéndole a usted perder su empleo, la oportunidad de poder generar negocio en el país, son los únicos interesados en eso. Entonces, ante eso, el señor Lasso lo que pretende es mentir, él sí, a los ecuatorianos. Han mandado recientemente la ley de desdolarización a la Asamblea Nacional. Una ley que ha sido rechazada 3 veces por la Asamblea Nacional. Usted le llama ley de desdolarización, no de defensa de la dolarización. Por supuesto. ¿Por qué le llama de desdolarización? Porque soy economista. Porque como economista sé cuáles serían los efectos perversos de esa ley. Lo primero es que se estaría retirándole la potestad y la capacidad de manejo monetario al gobierno nacional, que es el gobierno elegido por todos, y dándoselo a la banca.
Nosotros ya vivimos una crisis financiera en 1999, que fue la última vez que se hizo eso. En 1994 y 1998 establecieron prácticamente los mismos términos que pretenden con esta nueva ley. Y con eso lo que hicieron fue, ¿qué fue lo que perdimos en ese momento, Alexis? Perdimos nuestra moneda nacional. A los únicos que les conviene un manejo monetario en ese sentido es a los dueños de la banca, porque ahí vuelven a hacer negocio, como hizo el señor Lasso en 1999. Eso sí pone en riesgo a los dólares de la economía ecuatoriana, porque lo que se estaría haciendo es perder la capacidad del manejo monetario en la economía. Segundo, estos señores han hablado y han criminalizado el trabajo desde el Estado y al trabajador del Estado. Sin embargo, crean nuevas juntas. ¿Para qué? Para colocar a sus panas, seguramente a los vacunados VIP ahí, para que tengan salarios exorbitantes y poderlos colocar ahí y manejarlos como monigotes en esas nuevas juntas financieras, de financiación, generando más burocracia. Ante eso, lo que debe hacer la Asamblea Nacional, que ya rechazó estas pretensiones en una de las leyes troles anteriormente, es rechazar nuevamente este proyecto de ley. Y si se llegase a aprobar, el próximo gobierno, el de Andrés Arauz, debe derogar. Así que es mejor no perder el tiempo en eso y vámonos a trabajar en lo que les interesa a los ecuatorianos, que es la salud, el empleo, la justicia y el poder tener mayor nivel de seguridad. Y también pues que permitan que fiscalicemos en la Asamblea Nacional, no que pongan dificultades como lo están haciendo en este momento. Legislador Melo, ayer el asambleísta Homero Castañer de Creo reconocía que esta ley está enviada a destiempo, pero él afirmaba que es para defender la dolarización, versión que se junta a la del gobierno. Lo que yo digo, al menos nos deja pensar que los dos van caminando, tanto Creo como el gobierno, en el mismo sentido, al menos en lo que tiene que ver con la cuestión de esta ley. Pero es que Licenia, es que es el gobierno de Lasso, es el gobierno de Creo el que está en la Asamblea Nacional. Yo soy legislador. Y a partir del 2017, Creo, es decir, el señor Lasso, votó a favor de todas las leyes del gobierno nacional. Si ustedes van a la Asamblea Nacional, a todo y ven los proyectos de ley que envía el gobierno nacional, los que defienden esos proyectos de ley son la bancada del señor Lasso. Todas. A ver, hagamos un repaso rápido. A ver, la ley de fomento productivo no fomentó absolutamente nada, fue apoyada por el señor Lasso y lo único que fomentó fue la corrupción en el país. La ley de reactivación económica no reactivó absolutamente nada, salvo altos niveles de criminalidad que hemos estado ¿Cuál de las dos leyes además dio paso a la remisión tributaria, legislador? La primera, la de fomento productivo, y lo que fomentó... Bueno, ahí sí se beneficiaron los banqueros y las grandes empresas que le debían al Estado. Pues. Exactamente, ahí lo único que fomentó es que al Estado no le paguen más de 1.400 millones los grandes grupos económicos. ¿Y qué es lo que han hecho económicamente? El día de ayer el legislador Pavel Muñoz en la Asamblea Nacional, en la presentación del juicio político al exministro Ceballos, mostró claramente que el momento en el cual ellos, en vez de utilizar los 2.000 millones de dólares para la pandemia, pagaron adelantadamente, producto de la sugerencia del señor Lasso al Fondo Monetario Internacional, se dispararon las muertes en el Ecuador porque simplemente no había insumos médicos en el país. ¿Dónde está la plata del Fondo Monetario Internacional? ¿Algún ecuatoriano ha visto alguna obra, dado que el señor Lasso aplaudía por poder pactar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Saben dónde está esa plata, Alexis y Licenia? Está depositada en una cuenta en Suiza y no está siendo utilizada en el Ecuador, porque resulta que el endeudamiento debe ser utilizado para obras en el país. Y el señor Moreno, junto con el señor Lasso, no han inaugurado una casa partida por la mitad como obra en todo el territorio nacional. Ha servido simplemente para que pretendan destruir el Estado y con eso a todos los ecuatorianos, poniendo en estas circunstancias en riesgo la vida de todos. Creo que los que nos escuchan han perdido un familiar. Yo con dolor lo debo decir. Yo perdí a mi padre y pude ver como en la carpa, que supuestamente es lo que iba a ser el hospital de Pedernales, no, pues mal atendieron con esfuerzo los médicos a mi padre y lo perdí. Bueno, pues con ese dolor y con esa rabia, el próximo 11 de abril, todos los ecuatorianos deben votar por
gobierno de la esperanza, por el gobierno que va a hacer realidad nuestros anhelos de tener días mejores, que es el gobierno de Andrés Arauz, porque Andrés Arauz es el único que puede darle posibilidades al Ecuador de poder volver a ser ese país admirado por el resto de países y de incluso mejorar. Muchísimas gracias, legislador Melo. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. Una cosa nada más para cerrar, Liz. En esta semana hubo una votación que buscaba, o una moción que buscaba que el informe elaborado por la Comisión de la Verdad sobre los hechos de octubre sea tratado en el Pleno de la Asamblea. Las bancadas de Creo, del Partido Social Cristiano y sus aliados, no sé cómo votó Pachacuti, ya nos va a decir el asambleísta Melo, pero volvieron a actuar nuevamente en defensa del gobierno. Totalmente, y no solo en el caso, no solo, ojo Alexis, no solo en el caso del informe de la Defensoría del Pueblo, que es un informe objetivo que tiene ya puesta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que el señor Lenin Moreno y sus secuaces no puedan salir del país y respondan a la justicia de forma objetiva. Bueno, pues en ese momento lo que ustedes tienen también es que en la Comisión de Fiscalización, una vez se determina que el ministro de Trabajo podría haber incumplido sus funciones, de repente la bancada de Creo y Social Cristianos cambian sus votos y ya no permiten que se apruebe el informe que determinaba y recomendaba el juicio político al ministro de Trabajo. Entonces está más que claro que el gobierno del señor Moreno es el gobierno del señor Lazo. Así que aquí nadie se deje engañar. Si usted cree que el gobierno del señor Moreno ha sido el peor gobierno de la historia o uno de los peores, bueno, pues del 11 de abril a votar por la única alternativa, por la alternativa que es Andrés Arauz, la lista 1-5, para que entre todos recuperemos la patria. Muy amable, legislador. Muchísimas gracias al legislador Esteban Melo de la Revolución Ciudadana que ha estado con nosotros. 8:37. Alexis, tiempo de hacer una pequeñísima pausa. Regresamos.